Mi querido Ricardo, empecé a escribirte esta carta desde el momento en que salió el barco. He estado constantemente pensando en ti, en nosotros. He estado muy triste y lo que es peor, se me nota. Así, los demás me dejan sola y eso es lo que necesito para estar contigo. Me recorro incesantemente y en todas partes encuentro tu imagen, tu recuerdo. Te amo tanto, con tanta ternura, con tanta gratitud. Amarte es para mí una función tan natural, tan espontánea y tan necesaria como respirar, por ejemplo. Tú sabes muy bien que para mi egoísmo amar no es fácil. Sin embargo, contigo cualquier otra actitud me parece inconcebible. Defenderse, negarse, ser orgulloso, susceptible o falsamente digno me parece absurdo. Siempre tendré confianza en ti. Ya no tengo miedo ni siquiera a tu sentido crítico. Estoy entregada a ti totalmente. No trato de ocultarme, de mentir, pero no me siento bajo tu mirada como bajo la mirada de los demás, como un insecto bajo un microscopio, sino como una persona frente a otra persona, como una mujer frente a un hombre, como tu mujer. Y soy feliz de serlo, de estar marcada por ti para siempre. Y no me arrepiento y no me avergüenzo y no niego ante nadie ni ante mí misma que soy tuya. Bastaría para que yo te amara, para que yo te agradeciera, que hubieras destruido todo el pasado que se me estaba pudriendo adentro. Bastaría que hubieras borrado todas esas imágenes morbosas o ridículas, lastimosas o desgarradoras. Pero además, me diste la felicidad, la salud, la alegría, y he reconocido en ellas mi vocación y mi patria. Te amo, Ricardo. Te amo mucho. Todo lo que soy capaz de amar. Aunque yo no hubiera sido para ti más que una niñita, aunque me hubieras visto como una aventura, como un juego o como un experimento, no quiero creer que nunca me viste así, que me viste así porque me dolería demasiado. Pero eso no cambiaría el que para mí haya sido lo más importante, lo más definitivo e irrevocable. Me has cambiado íntegramente en otra persona. No me reconozco a ratos, pero siempre me prefiero así a como era antes. Me siento ahora tan completa, tan madura, gracias a ti. Fuiste muy bueno conmigo, muy comprensivo, muy considerado, pero yo te recibí con lo mejor que tengo. No era curiosidad, no era sensualidad que la arrastra uno al pecho de cualquiera. No era la atracción, ni el temor al pecado, ni el miedo de envejecer y de morir, ni el desencanto de todo, ni el despecho. Era solo amor y saber que el único modo de expresar lo que teníamos entonces era el cuerpo y la única palabra para decirlo. Te amo, te amo. Nunca dejaré de amarte. No te pediré nada, pues me has dado ya demasiada dicha, demasiada felicidad. Fue la primera vez. Te dije y te escandalizaste un poco, que me daba mucho gusto que hubieras sido tú, porque podía haber sido otro. Pude haberlo hecho antes y me negué porque hubo siempre algún elemento turbio, alguna cosa que no estaba bien. ¿Cómo me hubiera arrepentido de ceder a una pasión estúpida o sucia? Jamás me lo hubiera podido perdonar. Como jamás podré arrepentirme de haber amado así. Y pues bueno,
Muy buenas noches, querida comunidad lectora. Muchísimas gracias por estar nuevamente en este segundo reto lector del estudio de Damiana correspondiente a los 100 años con Rosario Castellanos. Y lo que acabamos de escuchar son es un fragmento de una de sus 105 cartas escritas por Rosario Castellanos en un periodo de 1950 a 1967, y el libro se titula Cartas a Ricardo. Y pues antes de continuar, voy ya a leer los comentarios. Muchas gracias por estar el día de hoy en esta nueva sesión, que esta sesión es un poco particular porque si bien vamos a hablar de un libro, no es un libro propiamente literario. Estas cartas nunca fueron pensadas para publicarse en un libro, fueron cartas íntimas, fueron cartas personales de Rosario Castellanos a su amante, esposo y dolor de cabeza, que fue Ricardo, que se me acaba de olvidar el nombre y creo que no es tan importante. Obviamente existió, fue el hombre que conoció, el primer hombre que conoció, el único y con el que mucho tiempo después también se divorció. Pero bueno, la cuestión aquí es que estamos conociendo por medio de estas cartas a la Rosario Castellanos mujer, la Rosario Castellanos que escribía lo que pensaba y lo que sentía. Y creo que este libro en particular de todo el reto lector es sumamente valioso justo por esa razón, porque estamos escuchando la viva voz de Rosario Castellanos, pensando, sintiendo, reflexionando y amando. Y este es un documento invaluable dentro de la historia de la literatura en México. Y pues empiezo con los saludos. Muy buenas noches. Voy a empezar en Facebook. Hola Marisol, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar en esta nueva sesión, en la tercera sesión de nuestro reto lector 100 años con Rosario Castellanos. Hola muy buenas noches, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Aloha Alejandra, muchísimas gracias por estar. Buenas noches también, Alejandra nos dice buenas noches a todos. Emanuel también, buenas noches, Emanuel nos da las buenas noches a toda la comunidad de Facebook, a la comunidad de TikTok, a la comunidad de YouTube. Aquí estamos saludándonos. Flor, hola Flor, muy buenas noches también, buenas noches también a Flor y a todos nosotros. Y vamos a compartir los primeros comentarios. Emanuel nos dice, Rosario Castellanos es y será siempre un clásico de la literatura mexicana y universal, una de las mejores de todos los tiempos. Ella triunfó por el peso de su escritura grandiosa. Y sí, concuerdo completamente contigo, Emanuel, es una figura imprescindible por los géneros literarios que cultivó, por los temas que abordó en cada uno de esos libros y en particular el día de hoy, porque gracias a su hijo y a Ricardo, el famoso receptor de estas cartas, es que tenemos a nuestro alcance esta obra fabulosa. Y Marisol nos comparte en Facebook, yo hice entripados con Rosario, dice, y pone, es igual de ingenua que todas las mujeres, y agrega el emoji del suspiro así de, el emoji que suspira y saca así como un bufidito. Pues Marisol, bueno, no sé aquí cuántas personas somos personas adultas, cuántas personas hemos amado completamente en cuerpo y alma, y las personas que estén en esa situación deben saber que la primera vez que uno ama con tanta pasión y a la persona que uno deseaba, o sea, con quien decías, yo con esta persona quiero entregarme en cuerpo y alma, pues yo creo que la respuesta o todo lo que Rosario Castellanos escribió tenía mucho sentido. Ahora,
todo lo que ocurrió después es muy truculento y como bien dice Marisol, hay unos entripados que uno no puede evitar, sobre todo a partir del matrimonio, o mejor dicho, a partir del regreso del Rosario Castellanos de Europa, que más adelante vamos a hablar de eso, pero gracias Marisol por compartir los entripados que hiciste. Oigan, yo solo compartí 10 cartas, ¿ok? Son 107 cartas las que están en ese libro y créanme que me costó muchísimo trabajo seleccionar únicamente 10 cartas. Traté de buscar de para aquí, de para allá, de todos lados, de sus viajes, de la literatura, pero evidentemente la mayoría de las cartas tenía como motivo principal la relación con su pareja, marido, esposo, amante, infiel, Ricardo. Entonces, pues, como no podía evitarlo, pues ustedes lo leyeron y bueno, aquí Marisol está un poco encabritada con esa situación. Y comenta Carlos, hola Carlos, buenas noches, muchas gracias. Y también Carlos nos da las buenas noches a todas las personas, las que estamos en TikTok, en YouTube y aquí en Facebook. Y comenta Emanuel, ¡qué mujer! Rosario Castellanos, así es, una mujer que estamos conociendo de una forma íntima y que no sabemos si ella realmente deseaba eso, pero la estamos conociendo. Voy a leer los comentarios en YouTube. Muchísimas gracias por conectarse también. Y Access, amigos, conversemos. Esta es la cita de Access del poema que leímos la semana pasada, que así empezaba, ¿no? Amigo, conversemos. O no me acuerdo cómo era, tenemos que hablar. Edwin está también en YouTube y nos comparte, buenas noches. ¡Qué buenas cartas! Algunas me recordaron a un cuento de los jóvenes Fonca. ¿A cuál será, Edwin? Ojalá y te puedas acordar. Leímos hace varios años cuentos de cuentistas Fonca que habían obtenido esta beca y la verdad es que estuvimos gratamente sorprendidos. Ojalá podamos hacer un nuevo reto el próximo año. Y nos dice Edwin, como que en las primeras es Rosario joven y es inexperta en el amor de juventud. Sí, creo que sí, has dado en el clavo, Edwin. Cuando nos enamoramos, cuando entregamos el cuerpo y alma por primera vez, la verdad es que idolatramos a la persona con la que estamos conviviendo y se vuelve algo muy íntimo y por supuesto que la confianza desborda, es lo que más existe, por lo menos de una parte, o lo ideal sería que de las dos. Y pues en estas cartas lo que podemos leer es eso, ¿verdad? Tienes muchísima razón, Edwin. Y dice Micaeli González, hola Micaeli, buenas noches. Dice, hola, tienes una voz linda, amiga. Muchas gracias. Pues bueno, creo que mi voz es materia de conflicto porque por algunos momentos es muy aguda, por otros momentos no tanto, pero muchísimas gracias por el comentario. Access nos comparte, es natural sentirse un poquito espantado cuando te dicen te amo en la primera cita. No, pero bueno, en la primera, bueno, quién sabe, miren, es que en las cosas del amor es todo un tema y Rosario Castellanos nos está dando cátedra de cómo enamorarte sin tapujos y entregarte a la persona, no solo en cuerpo, no solo en alma, sino también en palabras. Es sorprendente la cantidad de veces que le dice te amo, te amo, te amo y cómo empieza, mi querido Ricardo, o sea, se entera por medio de su hijo que le están engañando y aún así le dice mi querido Ricardo o te amo o cosas así. En fin, en temas del amor, creo que nadie de nosotros puede ser juez porque en algún momento hemos hecho cosas por amor de la que tal vez después nos hemos arrepentido. Y dice Access, saludos a los Ricardos. Excepto a un Ricardo. Sí, tú, Ricardo. Pues bueno, ojalá que no haya tantos Ricardos en esta transmisión, ojalá que no haya tantos Ricardos viendo este programa, pero bueno, si hay Ricardos, saludos a todos los Ricardos de parte de Access, excepto al Ricardo verdadero del que se está refiriendo Rosario Castellanos. Access se llama Ricardo Guerra Tejada.
En el apellido, el destino. Ah, caray, sí es cierto. No lo había reflexionado, Access. ¿Cuánta guerra le dio a Ricardo? ¿Cuánta guerra le dio a Rosario Castellanos? Tienes muchísima razón. Y Edwin dice, sí, entonces, para saber más, tengo que leer todas las cartas. Me dejo picado. Sí, mira, la verdad es que hay muchísimas cartas que yo tenía tantas ganas de compartirles para que ustedes leyeran, pero pues ustedes saben que hay una cuestión llamada derechos de autor y pues lo que estamos haciendo acá es nada más un breviario, es una probadita de Rosario Castellanos en cada una de sus facetas. Ya la leímos como poeta, ahorita estamos leyendo sus cartas y vamos a leer cada uno de los géneros que cultivó. No vamos a leer toda la obra, salvo cuando sean cuentos, vamos a poderlo leerlos completos, igual con la poesía, pero eso es lo que estaba buscando y eso era lo que deseaba con todas mis ganas, que ustedes leyeran a Rosario Castellanos, que se impactaran con su escritura, que se impactaran con la manera en cómo escribió y que digan, sí, quiero tener en mi biblioteca a Rosario Castellanos. Y aprovechando esto que comenta Edwin, de que quiere leer este libro, les recuerdo que este 28 y 29 de agosto de 2025, en todas las librerías del Fondo de Cultura Económica y de Educal, vamos a tener, digo vamos porque yo voy a estar allá, la gran venta nocturna. Y ya hemos hablado antes de estos libros que de por sí, la mayoría de los libros de Rosario Castellanos están editados bajo el sello del Fondo de Cultura Económica, lo que quiere decir que son libros bastante económicos y creo que una pluma como la de Rosario Castellanos al precio que nos ofrece el Fondo de Cultura es una verdadera joya y es lo que merecemos. Merecemos libros de calidad y merecemos libros a precios justos. Entonces, pues de por sí que el fondo lo tiene, pero con estas ventas nocturnas hacen todavía más descuentos. Así que miren, dice, acompáñanos, celebramos 91 años compartiendo historias con la República Lectora. Acompáñanos en una noche especial llena de libros a mitad de precio. Ok, a mitad de precio. Grandes descuentos, firmas de autores y autoras, charlas literarias, dinámicas y muchas sorpresas más. Dice que las novedades van a tener precio de promoción, pero no van a estar al 50%, pero bueno, la mayoría, Rosario Castellanos es clásica, así que estoy casi segura que sí vamos a tener libros al 50% de descuento, así que no se la pueden perder. Y dice Access, chismecito literario, sí, hoy nos toca chisme espantoso literario. Dice Edwin en YouTube, pues a mí me gustó la parte de la feria y cuando está en Europa. Sí, ya vamos para allá, lo prometo. Y también nos comparte Edwin sobre todo lo de España. Eso sigue pasando hasta hoy. Y dice Edwin, me pregunto si hay una carta que dice, estoy de regreso a México. Sí hay unas cartas cuando regresa, dice que va a regresar a Chiapas por el tema de su hermano. Y explica y demás. Sí hay esas cartas, de hecho cuando está en Europa viaja a otros lugares y también lo explica. Cuando está en Estados Unidos como profesora hay muchas más cartas, todas ellas son buenísimas y cuando está aquí ya con los niños pues también hay muchas cartas. No las pude compartir, pero si les gustó este libro, de verdad no pueden perderse, o sea, tienen que tener este libro. Dice Edwin, sí, tal vez él dijo, tenemos que hablar, el de la feria de queso de bola. Oye, sí es cierto, queso de bola. Ese cuento fue el primero que leímos de Jóvenes Fonca y está ambientado en una feria. Tienes muchísima razón en Chetumal. Y dice Access, las cosas que hacemos por amor, así es, uno hace mucho por amor. No sé, ¿ustedes están arrepentidos de lo que han hecho por amor? Yo en lo personal no estoy arrepentida, nunca me he arrepentido y creo que eso es parte como de mi sello, pero bueno, habrá personas que digan otra cosa. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a hablar de esto del amor? Y dice Edwin, pero sabes, en una carta hay un mensaje oculto, el cuento que escriben en una carta y que mueren todos los personajes. Tal vez por eso se fue a Europa a estudiar. Sí,
Y bueno, pues ahorita vamos a entrar en materia. Voy a leer los comentarios. Muchísimas gracias a las personas que se están uniendo a TikTok. Esta es el primer año que hacemos transmisiones simultáneas en Facebook, en YouTube y en TikTok. Y muchísimas gracias por estar el día de hoy viendo este programa. Y estamos hablando de Rosario Castellanos y estamos leyendo Cartas a Ricardo. Como saben, Cartas a Ricardo se encuentra, bueno, un extracto del libro Cartas a Ricardo, que es un epistolario, lo pueden encontrar de manera gratuita en la página damianaleiva.com/voluntariado. Van a la sección que dice Retos Lectores 2025 y ahí van a encontrar Cartas a Ricardo. Léalas. La idea es que se den una probadita de quién era Rosario Castellanos y si les agrada lo que escribe y cómo lo escribe. De verdad que mi recomendación es que tengan a Rosario Castellanos en su biblioteca. Muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran aquí en la página y en las páginas en general. Pues bueno, voy a regresar antes de, dice Access en YouTube, más que arrepentimiento fue aprendizaje. Evito cometer los mismos errores. Eso, creo que esta es una experiencia que agradecemos que compartas, Access. Creo que sí, los errores nos deben ayudar a aprender y el aprendizaje nos ayuda a que hagamos las cosas de una mejor manera en el futuro. Y si esos errores en materia de amor te ayudaron a no cometerlos más adelante, creo que ha sido el mejor aprendizaje. Y pues no sé ustedes si se han arrepentido de lo que han hecho por amor y en general. Dice Marisol, nos tiene un comentario en Facebook y dice, me gusta cómo describe el mar Mediterráneo. Es tan sucio y el agua es tan viscosa que en unos años ese mar va a ser una gelatina. Y pone, si los europeos son muy oink, 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 pone ahí los emojis y sus mares han de estar igual. Sí, hay una parte también donde dice que parece un lago, que el mar Mediterráneo parece un lago, que es muy tranquilo. Es muy bello y bueno, creo, y dice Manuel en Facebook, yo así cuando doña Rosario le dice a su dolor de cabeza, entre comillas, te amo y cosas así, y el emoji de todos los corazoncitos que están alrededor de la carita. Sí, es que es bello cuando alguien te dice te amo. No sé ustedes, no sé qué tan apasionados sean, no sé qué tan enamoradizos sean, pero cuando una persona te dice te amo, es tener la certeza, y ahí está el truco, es tener la certeza de que la confianza es muy grande. Y el problema, creo yo, a veces es que justo ese es el detalle que puede desencadenar lo peor, como en el caso de Rosario Castellanos. Ella no tuvo miramientos en decirle a Ricardo que lo amaba y lo repetía en la misma carta. Yo solo te voy a decir que te amo. Y dices, no, Rosario, no le digas tantas veces. Pues bueno, les voy a decir de manera breve, sintetizada, más o menos cuáles son las cartas que ustedes van a leer. Y les voy a platicar un poco de la historia. Ya les dije, estas cartas nunca estuvieron pensadas para ser publicadas. Entonces, estamos conociendo la voz de Rosario Castellanos por ella misma, digámoslo así, desnudando su personalidad, su ser, a la persona a la que le tenía más confianza y sin saber que muchos años después todo el mundo se iba a enterar, es decir, nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí estamos leyendo a la persona, a la escritora, a la mujer, a Rosario Castellanos, y eso es muy valioso, porque normalmente las personas tenemos muchas máscaras y con una persona somos de una manera, con otra persona somos de otra, pero Rosario Castellanos le tenía tanta confianza a Ricardo y se expresaba con él de la manera en que él realmente era, que automáticamente a nosotros también nos está revelando cómo era ella en la realidad, ella como Rosario Castellanos en su época. Recibió una beca, recibió un apoyo para estudiar en Europa. Ella nació en México, pero es de familia chiapaneca.
Entonces, en México conoce a este señor Ricardo y luego recibe esta beca para irse a estudiar a Europa y tiene la oportunidad de hacer este viaje. Entonces, leemos las primeras cartas de cuando conoce a Ricardo. Las primeras cartas son de Chiapas y después tenemos unas cartas que ella las escribe en el barco, en el SS Argentina. Y ahí les puse un enlace por si tienen curiosidad de saber un poco más de ese barco. Ella durante el trayecto hacia Europa, pues obviamente en esa época se viajaba en barco. Y conocemos una serie de personajes variopintos, pero está siempre mezclado con la relación, el amor que le profesa a Ricardo. Ella comete la osadía de escribir una carta en Tenerife y mandarla así a la buena de Dios. El Tenerife no alcanzó el correo postal, lo entregó como de contrabando y solamente podía confiar en la palabra de la persona que le dijo, yo entrego la carta, ¿no? Entonces todo un contrabando que hizo en Tenerife para poder enviar las cartas a Ricardo, porque estaba en una islita en el mar entre Europa y América. Entonces hace muchas osadías por amor. Y después ya tenemos todo su itinerario de viaje, cuando está en Madrid, cuando llega a esta universidad, bueno, a este centro educativo, lo que aprende, las personas que conoce, en fin, su vida en esta parte de Europa, pero también tiene la oportunidad de ir viajando a otros países cercanos. Entonces, hay una carta de cuando se va a París, hay otra carta cuando se va a Roma, hay otra carta cuando se va a Viena. No me acuerdo cuántos países viaja en ese mismo periodo de esa estadía de estudiante y hace varios viajes. Y creo que es valioso conocer a una escritora que viaja y que conoce Europa, porque como bien mencionaba Marisol en los comentarios anteriores, a través de las cartas de Rosario Castellanos también estamos conociendo Europa. Hay unas cartas bellísimas cuando va a los museos, cuando ve ciertas pinturas, lo que lee, lo que le recomiendan para leer. La verdad es que la gran mayoría de esas lecturas que ella hace o que le van recomendando, no las he leído. Son obras que al día de hoy, digamos que ya pasaron de moda, pero en esa época era lo que la gente normalmente leía. Entonces, todo ese itinerario cultural europeo de Rosario Castellanos también a nosotros nos está ilustrando de forma indirecta, ¿verdad? Y bueno, junto con todo este viaje, con todo este itinerario, pues está esta relación con esta persona, Ricardo. Después termina este viaje, regresa a Chiapas y allá hay un acontecimiento muy importante. Su medio hermano es el que está a cargo de un rancho, de una hacienda, ahorita no me acuerdo qué. Y ella se sentía en la responsabilidad de atender era la herencia, y era la herencia para los dos, pero solamente su medio hermano se estaba haciendo cargo. Entonces llega con su hermano para que los dos se hicieran cargo del rancho, del rancho que habían recibido por herencia, y justo ese es el punto en donde en algunas cartas se habla de un posible matrimonio. En algún momento Ricardo, en alguna de las cartas de respuesta, Ricardo le propone matrimonio. Lo que sí podemos ver es cuando ella le dice, yo pensé que nunca me iba a usted, porque le hablaba todavía de usted, yo pensé que no me iba a hablar nunca de este tema, y pues que sí, ella feliz. Y no me acuerdo si en la carta que les compartí, ella dice que le contó a su hermano que no estaba segura de contarle si se iba a casar o no con el tal Ricardo. Ahí se corta la comunicación, las cartas. Estamos hablando del 1951, diciembre de 1951, y no volvemos a tener información de la correspondencia hasta 1966. Y aquí, este lapso es una incógnita, no hay cartas, pero en el libro, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, el libro tiene un prólogo de Elena Poniatowska y ella nos pone al corriente de qué fue lo que pasó. Dejaba de escribir. Ricardo no era tan constante escribiendo como Rosario Castellanos.
y deja de escribir, y justo en ese 1951, cuando ella está regresando de Europa y él le propone matrimonio y ella le dice que sí, que está muy emocionada, que le diga, que digan los detalles, que aquí, que allá, él deja de escribir y Rosario Castellanos le dice, por favor, escríbeme porque quiero saber qué vamos a hacer, no sé si me quedo aquí en Chiapas, si me voy a México, tú dime qué es lo que debo de hacer. Y Ricardo nunca contestó. Y entonces hay una última carta de diciembre de 1951 donde le dice, pues, ¿sabes qué? Vamos a dejar las cosas en paz, ya entendí que no quieres nada conmigo. Y ahí es el corte. Y la siguiente carta que leemos es del año 1966. Entonces, Elena Poniatowska nos dice, en ese 1951, a Ricardo se le olvidó un pequeño detalle, que fue decirle a Rosario Castellanos que se había casado. Ricardo se casó con una pintora muy reconocida en México, es una pintora mexicana, y además se fueron juntos a Europa. Esta pintora también obtuvo una beca para irse a estudiar porque fue reconocida por ser de las pioneras en la pintura abstracta en México. Entonces era un adelanto, digamos, dentro de las corrientes pictóricas de nuestro país y recibió esta beca para perfeccionar su técnica en Europa. Se casa esta pintora con Ricardo, van los dos a Europa, tienen un hijo y en Europa, en el tiempo que están y todo, se dan cuenta que no son compatibles, se divorcian, pero cuando se divorcian, esta pintora está embarazada del segundo hijo de Ricardo. Total, que esta pintora regresa a México y conoce a un pintor y se casa con un pintor. Entonces, si ustedes ven la biografía de esta pintora, jamás menciona ni a Ricardo y jamás menciona que tiene dos hijos con él. Que por cierto, a esos sí los habrán conocido en la carta porque son los famosos Ricky y Pablito. Esos dos hijos son hijos de Ricardo con esta pintora mexicana. Se separa y entonces se separan y no sabemos cómo, eso solo lo sabrá Elena Poniatowska porque más o menos pues, es de su generación. Y por fin sí se casa con Rosario Castellanos. Se casa con Rosario Castellanos y tienen a su primer y único hijo que es Gabriel, que ese sí lo ubican, a Gabrielito, que ahí aparece varias veces en la carta, es el que se va a Estados Unidos, y hay una serie de cartas que ustedes pudieron ver en donde el Rosario Castellanos ocupa o también funge como una segunda mamá. Cuando Ricardo se va a Europa solo, a no sé dónde que se va, o sea, Rosario Castellanos estaba al pendiente de la inscripción de los 3 hijos, de los uniformes, de las deudas, ¿qué es de esto, del otro? Rosario Castellanos se vuelve una segunda madre para Ricky y para Pablito, además de ser madre de Gabriel, y además tiene que estar lidiando con las infidelidades constantes de Ricardo. Perdón, me indigno y miren, así me pongo. Bueno, este es el chisme que yo les quería contar para que ustedes entiendan un poco el contexto, porque así nada más las cartas se puede medio inferir, pero pues todo el chisme, la verdad es que lo cuenta muy bien Elena Poniatowska en el prólogo. Así que tiene que comprar el libro para leer el prólogo de Elena Poniatowska, que no tiene nada de desperdicio. Voy a leer nuevamente los comentarios en Facebook, en YouTube y luego termino en TikTok y dice, Flor, tienes tus ojitos también, el emoji de los ojitos de corazón. Qué alegría que te esté gustando, Flor. Y comparte, Flor. Expresa su propio sentir, hace que lo imaginemos. Así es, como las letras, las palabras nos pueden transportar y podemos decir, esto es lo que yo quería decir. Ya lo dijo Rosario Castellanos, eso es. Me alegra que te estén gustando muchísimo las cartas, Flor. Y comenta Marisol, también dice que vivió una epidemia de gripa y luego cuenta su preocupación por querer agradar. Me sentí tan identificada, sí. Sí, esta parte donde le dice esto que leí al principio, cuando le dice, no me importó ser como soy frente a ti, a tú que eres tan crítico, yo que no sé tanto, en fin,
se desnuda completamente su forma de ser, todos estos miedos que siempre tenemos, este miedo a no agradar, este miedo a sentirse menos, este miedo a sentirse juzgada, este miedo a sentirse ignorante, este miedo a sentir que no te aman como tú amas, y ella no tuvo reparos en expresarlo. A veces esos miedos nosotros nos los guardamos en lo más profundo de nuestro corazón, y ella lo expone su propio corazón, como esos corazones que se venden de latón. Así es, así era el corazón de Rosario Castellanos, completamente expuesto. Y eso la volvía frente a Ricardo una mujer completamente vulnerable, hecho que Ricardo aprovechó a la perfección también. Dice Emanuel, pues ni hablar. Así es la vida que le tocó a Rosario Castellanos, por supuesto. Estamos enmarcadas en esta biografía. Y voy a leer los comentarios en YouTube y dice, el sobreviviente, hola, el sobreviviente, muy buenas noches, pone, gracias Dami, y pone Edwin, como siempre, el correo llega tarde a tiempo, sí, siempre le decía, ¿por qué no me has escrito? ¿Por qué no has escrito? Y luego en la siguiente carta decía, ¿qué crees? Ya me llegaron 3 cartas tuyas seguidas, aunque había veces que de plano no le escribía, como cuando le propuso matrimonio y le dejó de escribir, porque se le olvidó el pequeño detalle que se acababa de casar Ricardo con otra mujer, ¿verdad? Dice Edwin, sí, compra libros de Simón y creo que allí tiene un despertar del feminismo. Sí, es muy bonito ver esto, cómo uno va a aprender, cómo los libros, junto con los viajes, junto con platicar con la gente en esa época por medio de cartas, estos son medios que nos ayudan a crecer, a madurar, a reflexionar, a compararnos. Lo que yo pienso, lo que yo vivo, así lo viven otras personas. Por eso dicen que la lectura ilustra, que los viajes ilustran. ¿Por qué? Porque conocemos personas y formas de vida que no son como la nuestra. Entonces, cuando conocemos a gente distinta a nosotros, a costumbres diferentes a las nuestras, y lo mismo con los libros, cuando, por ejemplo, ahorita que estamos leyendo a Rosario Castellanos, leemos cómo fue la vida de Rosario Castellanos, inmediatamente nos comparamos con ella. Y, por ejemplo, Marisol dice, yo me sentí muy identificada, o esta parte que dice, ay, es que dice que lo ama mucho. Eso, contrastar nuestra vida con estas otras vidas, también nos hace madurar, nos hace crecer, nos hace aprender. Y pues a mí me encanta, son las formas más bonitas de crecer, sobre todo con la lectura. Y comenta Edwin, un salto de tiempo es lo más importante de su vida. Paco Gerte, hola Paco, muy buenas noches. Paco tiene su emoji con las lentecitos. Y Edwin nos dice, ¿Ricardo se murió o se casó? ¿Sí sabes cuál es el nombre de la pintora? Ahorita lo busco. No sean malos, ayúdenme a buscarlo. Váyanse a Wikipedia y cuando pongan el nombre de este hombre, Ricardo Guerra, en la biografía de Ricardo Guerra de Wikipedia sí sale el nombre de la pintora con la que se casó. Y es ella. No me acuerdo de su nombre. Dice Edwin, adivino, es Frida, jajaja, broma. No es Frida, es otra mujer. Fíjense que esta mujer es la que dicen que es las pioneras de la pintura abstracta. Frida era más del retrato, de autorretratos. Ella digamos que era más realista en ese sentido, pero esta otra pintora se reconoció por ser de las pioneras en la pintura abstracta en México. Y dice Access, Ricardo Guerra estuvo casado con la pintora, ella, Lilia Carrillo, con Margarita Moreno y con la filósofa y poeta Adriana Yáñez Villalta. Sí, era un caso, don Ricardo, era un caso. Pero con Lilia fue con quien viajó a Europa y con quien tuvo a sus 2 hijos, con Ricky y Pablito. Ricky y Pablito son hijos de Ricardo y de Lilia Carrillo. Y su tercer hijo, Gabriel, es hijo de Rosario Castellanos. Por allá habla, en una de las cartas, que no sé si fue la que yo les compartí, se habla de otra mujer con la que no se casó, o no sé si sí se casó, pero que aparentemente esta otra mujer estaba embarazada. Y entonces Rosario Castellanos en una de sus cartas le dice, a ver,
es que yo no me puedo meter en esto y no me puedes decir que estás indignado, este tema de los hijos le compete a las personas y tú decidirás qué quieres hacer, si nos divorciamos para que tú te cases con ella y tengan al hijo, o que, y le pone ahí el valemadrismo, hay 3 opciones, una de ellas es el valemadrismo, algo así le pone, ¿no? Por allá se habla de un hijo fuera del matrimonio, pero no sabemos o no se sabe. Por lo menos en lo poco que he leído, no sabría si hay otro hijo además de estos 3. Y Access dice, Lilia Carrillo fue parte de la generación de la ruptura, un movimiento pictórico que rompió con el muralismo revolucionario. Fue contemporáneo a José Luis Cuevas y Manuel Felgueres. Muchísimas gracias, Access. Ella, Lilia Carrillo. Bueno, podrán ver sus pinturas. Hay uno que es un autorretrato que está padrísimo, pero en general era arte abstracto. Y pone el sobreviviente, muchas gracias por tus corazoncitos, sobreviviente. Y Access pone, Lilia Carrillo murió en 1974. ¿Qué? A los 44 años de edad, no me digas, o sea, en 2 años yo podría tener ese fin como Lilia Carrillo, ya ven, hay que vivir, no sabemos cuándo nos vamos de este plano. Y Judith Casad, how are you? Hola Judith, buenas noches, muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Te está gustando este programa de Rosario Castellanos? Y Chris Edwin nos dice, con razón murió en un accidente automovilístico, todo pillo salta de la hamaca. Sí, pues es todo un chismesazo. Voy a revisar los comentarios en TikTok. Muchas gracias por unirse, muchas gracias por estar viendo este programa. Espero que les esté gustando mucho. Oigan, ahora a mí me gustaría conocer un poquito acerca de vamos a hablar el día de hoy de 3 temas, a ver si nos da tiempo. ¿Qué creen? El conflicto del amor de Rosario Castellanos con Ricardo. ¿Ustedes qué creen? ¿Era pasión o era supervivencia? Y lo voy a preguntar por lo siguiente. Ella estaba completamente enamorada de Ricardo, lo menciona constantemente, pero también hay muchas cartas, yo no las puse todas, pero puse varias, donde ella constantemente dice que ella es lo que es, que trabaja en la UNAM, que pues se está dando a conocer como escritora y demás gracias a Ricardo. Es decir, que Ricardo fue el que le allanó el paso y de hecho hay una parte donde claramente lo dice, yo nunca hubiera podido entrar a trabajar a la UNAM si no hubiera sido por ti. Es decir, que este señor Ricardo tenía una gran influencia, tenía muy buenos contactos y gracias a eso es que Rosario Castellanos pudo entrar a la famosísima esfera literaria. Y de hecho le dicen una de sus cartas, yo aquí ya voy a tener dinero de por vida, ya con este trabajo en la UNAM, y eso es gracias a ti. Eso es lo primero que quería preguntarles, saber qué opinan. Después, este otro tema que seguramente, pues ustedes no lo dejaron de ver, la infidelidad y la escritura. Rosario Castellanos, ustedes lo han de saber, se le considera una de las mujeres representativas de lo que es el feminismo, digamos. Y en el caso de Rosario Castellanos, pensar en el feminismo como estas primeras mujeres que entraron a la escena literaria y que sus escritos fueron reconocidos dentro de la esfera literaria, algo que al día de hoy pues sigue siendo muy difícil. Cada vez son más visibles las mujeres que escriben, pero en la época de Rosario Castellanos era muy, muy, muy difícil. Y aquí yo me atrevería a preguntarles ¿cómo ven ustedes esta contradicción? Que nosotros la consideremos este ícono dentro del feminismo por ser de las primeras mujeres escritoras, pero ella misma está reconociendo que ella entró al campo literario gracias a su marido, aguantó también las infidelidades de su marido, ella hacía cosas por amor que a mí me parecen increíbles, como esto de cuidar a los hijos de todos, de tener conciencia de que el esposo tenía un amante, de que él quería un espacio para él y a ella le tiene que decir, pues mira, quédate con la casa de Cuernavaca, si quieres llegar ahí a estar solo o estar con tus mujeres, me da lo mismo, yo no quiero ir a menos que tú me digas.
o cuando le dice, ay, que a Gabrielito le picaron los mosquitos en la frente y tiene unos cuernos como los de su mamá, dice, ¿no? En tono de ironía. ¿Cómo ven ustedes esta figura de esta Rosario Castellanos que sabe de las infidelidades de su esposo y que al mismo tiempo es retratada como una representante del feminismo dentro de la literatura? Y justo este tipo de feminismo, ¿cómo lo entenderían ustedes? ¿Cómo entenderían esto de decir que es feminista? Porque además en sus obras habla de muchas mujeres, no de un solo tipo de mujeres, habla de muchos tipos de mujeres, de personajes femeninos, y al mismo tiempo estamos conociendo a la mujer, a Rosario Castellanos y cómo era realmente. Y el último temita que me gustaría platicar con ustedes es este de la literatura mexicana. Esta carta súper fuerte que yo les compartí, donde habla de que recibe un premio solamente para que Carlos Fuentes no estuviera tanto en la lupa. Habla de unos niños mafiosos que no sabemos quiénes son. Primero, en las primeras cartas, cuando conoce a Octavio Paz en Europa, Octavio Paz queda encantado con ella y luego ya cuando es mayor, ella dice que Octavio Paz no la soporta y cómo ella entra en este circuito literario y dice, pues yo entiendo, a mí me lo dio porque soy mujer. ¿Cómo ven esto de entrar en esta figura siendo mujer dentro de la escena literaria? Yo sé que son muchas preguntas. No sé si ustedes quieren, mientras, comentar algo de esto. ¿Qué les pareció por medio de todas estas cartas? Son muchas cartas. No las vamos a poder leer, por eso quise explayarme leyendo esta primerita carta que está desbordando de amor, pero no sé ustedes qué opinan de esto, del feminismo, de una mujer en la escena literaria, del amor, de la infidelidad, en fin, les leo en los comentarios, voy nuevamente a hacer una ronda, me voy para Facebook, me voy después para YouTube y luego me voy para TikTok. Dice Emanuel, créanme, dice Manuel, habemos hombres que sí nos gusta que nos escriban cartas amorosas. Chicas, mujeres, ya aquí hay un hombre. Gracias, Emanuel, por compartirnos este comentario. Y creo que es muy valioso porque muchos hombres suelen esconder este tipo de gustos. Por ejemplo, en el tema del amor, se quieren ver como estos hombres fuertes, que todas esas son cursilerías y que los hombres de verdad no les gustan las cursilerías. Y pues agradece mucho que tú compartas que tú eres un hombre que le gusta recibir cartas, que tú eres un hombre que le gusta que le hablen de amor y que te gusta genuinamente. Yo creo que gracias por compartirlo, porque en la medida, creo, en que las personas, sobre todo los hombres, compartan sus sentimientos con las compañeras, también habrá muchas mujeres que no se sientan tan ridículas cuando hablan de amor, porque tristemente hay muchas mujeres que suelen escuchar que cuando hablan de amor o así, las tildan de ridículas, las tildan de cursis, pero todo en un sentido negativo, de, ay, ¿por qué haces esto? ¿Por qué escribes así? No seas cursi, no seas ridícula. Y gracias por compartirlo, Emanuel. Entonces, chicas, ya saben, hay hombres que les encanta que les escriban cartas de amor, que les digan que los aman, y yo creo que eso forja relaciones sanas. Gracias por compartirlo, Emanuel. Naye dice, sí, eso es bonito, sí. También ustedes, hombres caballeros, dediquen 2, 3 veces o las que sean, dediquen palabras de amor, eso también es lindo, alimenta el alma. Yo sé también que para los hombres es difícil, no a todos los hombres los han educado para decirle a su pareja, te amo, te quiero. A veces una tiene que sacar a tirabuzón, ¿no? A ver, ¿por qué me amas? Ay, y no saben qué contestar. Si les llegan a preguntar, si ustedes dicen te amo y les contestan con una pregunta, ¿por qué me amas?
Sean muy sinceros también y digan por qué aman a la persona. Eso forja relaciones también. Y entramos a un terreno, como les digo, que muchas otras personas llaman cursi, pero eso también forja relaciones. Recuerden que las relaciones son muchas cosas y entre ellas son las palabras bonitas que nos decimos, porque esas palabras también cuidan, también apapachan. Muchas gracias, Naye, por compartirlo. Perdón, dice Marisol, también me pareció muy fuerte lo de comprar un coche, Volkswagen. De veras que el Rosario tuvo que lidiar por mucho. Esa escena es muy cruel, esa escena es muy triste porque se pelea con su hijo Gabriel, que estaba chiquitito, tenía como 5 añitos, o sea, era un moco el chamaco. Y se pelea con su hijo y el niño le dice, ¿tú por qué vas a comprar un coche? Tú eres una criada. Y le dice, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Sí, tú eres una criada. A ver, ¿y por qué soy una criada? Porque mi papá te sacó de la casa porque eres una criada y a las criadas así se les hace, las sacan. ¿Y por qué dices eso? Pues porque mi papá, tú le engañaste y ya cuando se enteró de la verdad te sacó y él se va a quedar con Selma porque a quien ama es a Selma y tú eres una criada, así que tú no puedes tener un auto. Dios mío, qué escena tan fuerte, qué escena tan fuerte. Para que Gabrielito haya dicho eso, o sea, quién sabe qué tanto escuchó en su casa, porque los niños de 4 años nada más repiten lo que escuchan. En fin, es una escena espantosa y solamente ella quería un automóvil para ser un poco más independiente y para ir y venir, que ir a la UNAM, regresar, llevar a Gabrielito a la escuela, regresar, que Ricky y Pablito necesitan los uniformes, hay que llevarlos, que hay que ir a cuidar la casa Cuernavaca, pues vámonos. O sea, ella estaba buscando una manera práctica para ser un poco más independiente y le dan esa respuesta justo a Gabrielito. Hay un poema, no me acuerdo de qué poemario, donde habla justo de su hijo y le dice, él va a ser el juez inquebrantable, el verdugo inquebrantable, no sé qué, mientras tanto lo amo. Ese poema es igual de fuerte y va acompañado de esta carta. Bueno, así lo interpreto yo. Y dice Marisol, creo que en ese episodio también refleja lo maltratadas que nos volvemos las mujeres al ser madres. Sí, es una carta muy fuerte, muy triste, porque es tu hijo, estuvo en tus entrañas, es carne de tu carne, y que escuches de tu propio hijo eso, se lo lleva, ese episodio ocurre porque a ella le invitan para ser profesora en una universidad en Estados Unidos y le dan la oportunidad de poder llevarse a su hijo. Se lo lleva con una persona que la ayuda a cuidarlo cuando ella está en la universidad, pero cuando él viaja ya tenía sus 5 añitos, entonces él había convivido un año antes solo con su papá. Entonces, cuando va con su mamá y es cuando se desata este pleitazo, son 2 cartas, yo les puse una, pero hay otra donde también le dice una sarta de cosas espantosas. En fin, está muy preocupada Rosario, pero la manera en cómo ella lo retrata, ella se asusta y piensa que él está mal y dice, hay que llevarlo al doctor porque creo que se está convirtiendo en mí y no quiero que sea como yo. O sea, no, o no quiere o genuinamente no se da cuenta de, por lo menos así lo interpreto yo, de que más bien Gabrielito es el reflejo de lo que escucha en su casa cuando estaba en México. Y ella está muy preocupada por él y lo quiere llevar al doctor. Es una escena tristísima, muy fuerte y del maltrato, no solo del marido, sino de su propio hijo. Y chiquito, o sea, además, y ella lo dice, todavía no tiene la conciencia de lo que me está diciendo. Marisol dice, y ese Carlos Fuentes, se ve que fue todo un pillo y se sabe por la boca de su hija Cecilia Fuentes. Y pues, ¿cómo no? Si estaba bien chulo. Sí, toda esa generación, fue una generación súper complicada. Octavio Paz, Elena Garro, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, con este escritor mexicano que se me acaba de ir el nombre, que abusó de ella, bueno, Carlos Fuentes, no, todos ellos, de verdad, todos unas fichitas, súper, súper, súper descabellado. Y Marisol pone su emoji de ese que se tapa la boquita. Gracias, Marisol. Me voy para YouTube y
Me voy, vamos a ver. Pasión. Aquí dice Edwin. No, yo compro sus cuadros y pongo a Rosario. Yo no compro sus cuadros, pone Edwin, pongo a Rosario, es la mejor. Sí, son distintas. Es que se ve que fue una generación súper complicada y tenían unos problemones chispas. Esos señores actualmente, pues ya, o sea, la gente que es mayor, 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 así súper mayor, súper mayor, súper mayor, estaba, todavía eran niños en la época de Rosario Castellanos, o eran medio jovencitos. Y luego a veces uno piensa, ay, estos señores viejecitos, tan buenas personas. Pues no, se ve que en esa época también eran bien tremendos, solamente que ya se les olvidó. Dice Edwin, pasión de juventud, tal vez por el primer amor o tal vez por trabajo y no amor, matrimonio por conveniencia. Qué complicadas son las relaciones, ¿verdad, Edwin? Sí, tiene como una mezcla de todo. Dice Edwin también, es el síndrome de la lucha o las activistas. Se declara feminista, pero está bajo el yugo o soporta el machismo. Sí, como tal, ella no hablaba como tal de feminismo, o sea, es que el término feminismo se dio unos años después, digamos que ella tal vez no entró en esa ola, pero sí, a mí se me hace muy complicado cómo ella tenía que entrar. Y ella, cuando se refiere a sí misma, ella siempre se ve como la débil. Y porque soy mujer, y entonces como soy mujer, me tienen este cierto tipo de condescendencia. Yo por lo menos así lo leí. Es complicado. Dice Access, el feminismo en México estaba en ciernes y el derecho al voto se reconoció en 1955. Fue hasta los años 70 que se les dio visibilidad. Ojo, el feminismo representaba una amenaza al partido hegemónico. Sí, una amenaza y no estaba, o sea, no era tan... Hoy es muy común escuchar la palabra feminismo por acá, feminismo por allá. Y en esa época no tanto. Pero es que yo creo que el Rosario Castellanos encarnó esa contradicción. Ella en otra de sus cartas menciona, yo sé qué quiero hacer, yo me quiero dedicar a escribir, sé que esa es mi pasión, sé que eso es lo que quiero hacer. Hay una carta, se comunicaba mucho con Emilio Carballido, que fue un dramaturgo también de esa época, de esa generación muy reconocido, y en una de esas cartas le dice a Ricardo, oye, me escribió Emilio Carballido, me dice que por qué no escribo una obra de teatro en verso. Luego le vuelve a escribir, oye, ¿qué crees? Ya escribí una obra en verso. O sea, ella genuinamente quería escribir, genuinamente quería dedicarse a eso. Y los medios para lograrlo eran casi imposibles. Entonces vemos cómo una manera de empezar a forjarse su carrera fue gracias a Ricardo, porque gracias a él tuvo su trabajo en la UNAM, según sus propias palabras en la carta, y por allá empezó a ondear estos mares de la literatura mexicana y empezó a entrar, y que el premio Trullet, que fue el que ganó, fue, digamos, el que la colocó en los reflectores. Pero ella dice, yo estaba muy contenta, me dieron un cheque por 50,000 pesos, pero yo sé que no hubo jurado. Fue la mano directa de Ricardo Yáñez, el que hizo Al filo del agua, ya no me acuerdo de su nombre, no me acuerdo, Agustín Yáñez. Agustín Yáñez decretó que Rosario Castellanos ganara el premio Trullet para frenar a Carlos Fuentes, para frenar a otros mafiosillos, que quién sabe quiénes eran, y también de manera indirecta para darle un golpe bajo a Octavio Paz, porque Octavio Paz también andaba moviendo por ahí los hilos. Y ella está en medio de todas estas confrontaciones, pero como ella es mujer y ante toda esta barbarie masculina, literaria, pues ella emerge como mujer y que no está metida en eso. Y además por ahí dice, y me porto muy bien, y siempre dije que Al filo del agua era la mejor novela. Entonces juega mucho con esta figura de indefensión, pero también con la conciencia de que está escribiendo. En ningún momento ella duda de la calidad de su obra. Eso sí, es muy importante mencionarlo. Y Edwin nos dice, luz en la calle, oscuridad en la casa. Muy complicado. Como que es un comportamiento natural del humano. Peleas en tu casa, pero en tu trabajo eres sumiso. Sí,
Sí, nuestras contradicciones con unas personas somos unos, con otra persona somos otros, ¿verdad? Y dice Access, es que debido a la educación en familia, más en los estratos bajos, con poca educación o escasez de valores, se le inculca al hombre con eres el hombre de la casa, pone entrecomillado, o de ridiculez, lo de escribir poesía. Yo ya no sé si eso tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con el dinero, Access. O sea, yo he conocido gente, varones, que tienen poder adquisitivo, y siguen viendo que escribir poesía es una ridiculez, que no creo que tenga que ver con la cantidad de dinero que posea la gente. Te lo digo yo, que conozco a varios tipos de personas, y hablando de poder adquisitivo, conozco gente con mucho poder adquisitivo, pero que no, o sea, simplemente esas ideas son las mismas. Dice Edwin, unos dicen cuerpo, cocinar, dinero, pero es raro por amor. Pero creo que es al revés. Esa escena de Gabrielito es tipo novelas. Tal vez las cartas y los poemas estén relacionados. Sí, creo que las cartas nos dan este puente que no habíamos encontrado de cómo la vida personal de Rosario Castellanos se vincula con su obra. Tal vez en su obra tiene nombres de personajes y todo, pero en sus cartas también lo dice. Por ejemplo, les compartí una escena de San Caralampio, que es el que le gustó a Edwin, cuando habla de la feria y de los santos patronos, y que uno de ellos es San Caralampio. No pierdan detalle de San Caralampio, porque es muy importante en la novela Balún Canán, que la vamos a leer al final. Por eso les quise compartir esa novela, porque San Caralampio es el santo representativo dentro de la novela Balún Canán, pero sí existe, y en esa carta ustedes pueden ver el origen de San Caralampio, de dónde sale esa idea para que después la traslade a su novela. Entonces, creo que las cartas son el puente perfecto para vincular cómo algunas ideas que tenía Rosario en su cabeza la traslada a su obra literaria. Esther nos saluda, Esther Eslava, hola, voy llegando muy tarde. No te preocupes, Esther, buenas noches, llegas a la hora perfecta. Access nos dice, necesitamos una tertulia que hable de nuestros intelectuales en los años 60. Ay, sí, todos son una fichita, ¿verdad? Son terribles todos. Y dice Edwin, ya sabes, papá manipula a los niños. Si estaba ciega de amor, una justificación para no decir mi ex esposo manipuló a mi hijo. Nunca lo dijo, es que estaba tan enamorada de él. Dice Access, en esa época se podría decir que el niño estaba bajo violencia vicaria. Sí, si lo trasladamos a este momento, ¿verdad? Como uno de los progenitores pone al niño en contra del otro progenitor, es una cuestión muy perversa, que afortunadamente ahí sí se ve que han pasado los años y ahora eso se puede hablar más. Dice Access, también hay que aclarar que el feminismo no fue un movimiento homogéneo, tenía varias vertientes en diversas oleadas, en épocas pasadas y presentes. Así es, yo creo que estamos viendo como decía Edwin, una contradicción humana. Es muy difícil que como seres humanos seamos completamente blancos o completamente negros. A veces hablamos de bondad y con nuestros propios hermanos somos malvados o malvadas, ¿no? ¿Por qué? Porque así somos. Nuestro ideal es tratar de ser consecuentes. Si hablamos de bondad, tratar de ser buenos. Si hablamos de honestidad, tratar de ser honestos. La realidad es que el ser humano difícilmente logra hacerlo, pero como ese es nuestro ideal, siempre vamos caminando hacia allá. Lo que es difícil es que la gente de viva voz te esté mostrando sus contradicciones. Es muy difícil que alguien te diga, ¿sabes qué? Sí creo en la bondad, pero la verdad es que soy una mala persona. O sea, es difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que caemos en contradicción. Pero bueno, de eso se trata vivir. Dice Edwin, ¿sabes? Mismo caso con tu libro que escribiste, casi mismo caso. El de Elvia. Sí, es muy complicado, es muy complicado. También me gusta hablar de mujeres de esas épocas. Y dice Access, ufa, la juventud de Octavio Paz era tremenda, no por lo que tuvo con su esposa, sino lidiando con la pobreza y la muerte. Sí, no, es que yo creo que sí.
Tenemos que dedicarnos un día a hablar de esa generación, pero un libro por autor o por autora. Muchísimas gracias a las personas que se han unido a TikTok. Muchas gracias por estar aquí. Ojalá les esté gustando esta plática que tenemos, esta transmisión simultánea por Facebook, YouTube y TikTok. Voy a leer los comentarios en Facebook y voy a cerrar con una carta y ya de ahí, pues ahora sí que nos vamos porque ya se pasó la hora. Amigas y amigos, qué padre poder platicar con ustedes el día de hoy de estas cartas. Son unas cartas muy humanas. Conocemos a esta persona tan compleja, a Rosario Castellanos, y con esta relación tan tumultuosa. Dice Manuel: José Agustín, en sus 3 tomos de la tragicomedia mexicana, específicamente en los tomos 1 y 2, habla de la mafia literaria que se había establecido en México por los años en que doña Rosario también estaba publicando y ganando premios. ¡Ajá! Dicha mafia ninguneaba todo lo que no saliera de ellos. ¡Qué raro! ¿Eso dónde lo he escuchado? Por eso también hicieron a un lado a la llamada literatura de la onda, a la que perteneció José Agustín. De hecho, José Agustín cuenta que en esos años Vicente Leñero ganó, me parece que... Se cortó tu comentario, Emanuel. Muy bien, Emanuel. Ahí está, amigas y amigos. Si tenemos curiosidad de saber cuál era esta mafia literaria de la que habla Rosario Castellanos, hay que leer la tragicomedia mexicana, específicamente tomo 1, tomo 2 de José Agustín, y ahí nos habla de quién era esta mafia literaria, porque Rosario Castellanos solo nos habla de Octavio Paz y de Carlos Fuentes, pero no menciona todos los nombres. Gracias, Emanuel, por darnos este contexto. Yo creo que para los que les interesa mucho, podríamos hablar un día de José Agustín también. Ay, es que hay tantos libros, tantos autores de los que podemos hablar. Yo creo que solo hablando de literatura mexicana tenemos muchísimo, y los chismes además están pero buenísimos. Dice Marisol: esa novela de los albañiles es muy cruda, pero muy bien escrita, y pone excelente. ¿Cuál es la de Balún Canán, verdad? Está horrible y la vamos a leer. La dejé al final porque es novela, para que vayamos teniendo tiempo de leerla. Y nos comenta Emanuel: no podemos juzgar a Rosario Castellanos como se está concibiendo el feminismo en los últimos 10 años. Sí, tienes mucha razón en eso, pero ocurre también algo. Fíjate que nosotros, yo lo digo como mujer, yo no tengo la posibilidad de juzgar a Rosario Castellanos con otros ojos que no sean los míos. No me cabe en la cabeza cómo una mujer debía comportarse en la época en que lo hizo Rosario Castellanos. Lo que sé, lo estoy conociendo por medio de su palabra. Sí sé en mi vida cómo a mí se me enseñó cómo debía de ser mujer y cómo en general la sociedad dice cómo debemos ser las mujeres, lo que he aprendido en la escuela y demás. Es decir, mi mirada hacia la mujer es completamente contemporánea, y esa es la mirada que yo tengo hacia Rosario Castellanos. Es decir, no la puedo evitar, aunque yo quisiera, no tengo manera de decir, bueno, es que antes era así, porque no lo viví. Sí te puedo decir cómo era la juventud en los 90, porque yo fui joven en los 90 y viví esa época. Y si ahora soy profesora y veo cómo son los jóvenes ahora, puedo hacer una comparación y decir, en mi época era así y ahora es asá. Pero con Rosario Castellanos para mí es imposible, porque han sido muchas décadas, muchas. Imagínense, de 1950 a 1967. Pasado 70 años, no sé cómo era la gente en esa época, y no me puedo fiar de los abuelitos. Los abuelitos siempre dicen, ay, en mi época era mejor, y dices, tómala, te puedes leer estas cartas y dices, a ver, abuelita, ¿cómo que era mejor en tus tiempos? A ver, explícame. Pero sí, en general yo concluiría que es una contradicción que es igual al día de hoy. Tratamos de ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Es difícil. Y Rosario Castellanos vivió una vida muy tormentosa. Y si les parece, ahora sí, para terminar, porque ya nuevamente nos pasamos, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Voy a leer la última carta, un
un fragmento, prometo que no, un fragmento de una de sus últimas cartas ella la escribió en Cuernavaca el 20 de noviembre de 1967. Les voy a leer esta parte. Mi querido Ricardo, en tu llamado telefónico me pedías que te escribiera. Como me gusta hacerlo, pues lo hago para enviarte muchos besos, muchos abrazos y espero que todas las noticias posibles. Hay una palabra que deberías desterrar del vocabulario que usas conmigo: indignación. Ya no está en el horno, ni tuyo ni mío para esos bollos. Disipemos, pues, ese anacrónico estado de ánimo, hablando sin enigmas. El asunto es muy sencillo y se desarrolla entre personas adultas. Esas personas somos tres: Selma, tú y yo. Todas convivimos y, cada quien con su cada cual, cohabitamos. Todas sabemos que esta relación existe. Todas estamos informadas de lo que los americanos llaman the facts of life, los hechos de la vida. Entonces, no puede sorprendernos mucho si alguna vez esa cohabitación resulta fecunda. Ahora bien, cuando la fecundidad se produce entre el marido y la amante, la situación se puede encarar desde muchos ángulos: aborto, importamadrismo o asunción de la responsabilidad, divorcio, matrimonio consecuente y legitimación del hijo. La resolución de un conflicto semejante compete exclusivamente a los padres de la criatura. La tercera persona, a la que no se le ha solicitado ni consejo ni nada por el estilo, se limita a poner en claro cuál es la línea de conducta que ella va a seguir. Yo lo que te comunicaba era que, lejos de intentar convertirme en un obstáculo para nadie, trataba de colaborar en lo posible para que la decisión que se tomara fuese la más adecuada. Eso era todo. Si eso tuvo la virtud de, entre comillas, indignante, es que necesitamos aclarar muchas otras cosas. Por lo pronto, Ricardo, ni los cuentos que me han hecho ni las cuentas que he hecho yo misma me han afectado en lo más mínimo. Tanto es así que me tienes en el sitio en que me dejaste, cumpliendo con tus encargos de la manera más escrupulosa posible, sin poner en crisis absolutamente nada y sin tomar iniciativas ni resoluciones de ninguna índole. Tampoco alarmándome por los rumores, ni mucho menos preocupándome de si esos rumores carecen o no de fundamento. Espero, sin sobresaltos de ninguna clase, tu resolución al respecto. Si optas por el divorcio, es una opción que acepto, respeto y acato. Lo mismo que acepto, respeto y acato la opción contraria. Mi papel es absolutamente pasivo porque no es mi problema. Colócate un momento en mi lugar, desde mi punto de vista, y dime si objetivamente un cambio de estado civil podría alterarme. ¿Me sería siquiera perceptible? ¿El acta de un juez me dejaría más sola de lo que estoy? ¿Más a la merced de mis propios medios? ¿Menos querida? ¿Menos respetada? ¿Menos protegida? ¿Más despreciada y ridiculizada públicamente? Creo, de la manera más honrada, que no. Es más, ni siquiera modificaría las relaciones personales nuestras. Por Gabriel continuaríamos viéndonos con frecuencia y con cordialidad porque no hay ningún motivo para que las visitas no fueran cordiales. Coquetearíamos porque somos así y ocasionalmente acabaríamos por ponerle cuernos a tu mujer de la misma manera que me has puesto cuernos con otras mujeres. El orden de los factores, dice el axioma, no altera el producto. Entonces, no me digas que esta descripción te indigna, entre comillas, porque no sería lícito. Estos son los hechos tales como los hemos asumido, aceptado y practicado desde hace mucho tiempo. Enunciarlos con exactitud no los agrava, sino que ayuda a manejarlos con corrección. Y pues justo les leí tanto la primerita carta como una de las últimas cartas de Rosario Castellanos a Ricardo Guerra, y podemos ver
esta transformación de la relación y que si bien lo sigue amando, este cambio ha sido bastante drástico de ser esposos, de ser enamorados, a estar en una relación de 3, en donde Ricardo tiene más amantes y ella es la esposa. Como se dijera, había un dicho muy común que era la catedral y las capillas, o sea, ella está personificando ese dicho que era muy común en esa época, no sé si todavía lo sea, pero bueno, así es como lo vivió Rosario Castellanos. Y con esto termino, querida comunidad. Nuevamente, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Una disculpa por este tiempo que nos hicimos, pero creo que valió mucho poder platicar de Rosario Castellanos, la mujer, la escritora, la profesora, la madre y, por supuesto, la eterna enamorada de su marido infiel. Y voy a leer los últimos comentarios. Voy a empezar en YouTube, voy a terminar en Facebook y después en TikTok. Y me voy por acá donde dice, Edwin dice, entonces a Ricardo va la canción Juntos los 4 y tal vez Suárez. Así es, y ella se lo dice sin pena, ¿eh? Y dice Access, pa' pronto, ya ni la muelas, Ricardo. Así es. Sí, estaba cañón de este don Ricardo, ¿verdad? Dice Edwin, yo que Rosario hizo bien, lo mandó al tubo, pero como pasa en la serie española, aquí no vive nadie, estoy mejor como tu ex esposa, estoy mejor como amante. Sí, porque ella lo amaba, o sea, es que no me imagino, o sea, no sé, lo amaba, coqueteaban, se ve que sus encuentros íntimos pues eran muy agradables, o sea, muy agradables, se disfrutaba mucho. Rosario Castellano lo reconoce y que diga, bueno, pues es que si nos divorciamos y tú te casas con ella, después a ella le vas a poner el cuerno conmigo porque nos coqueteamos y porque, ay, es que es una cosa que no es compleja. Access dice, gracias, estimada moza, muchísimas gracias, Access. Y Edwin dice, y la que soportó un mal hombre, sí, la verdad está bien complicada su relación. Y dice Carlos, buenas noches, muchísimas gracias, Carlos. Deseo que te hayan gustado las cartas. Carlos nos mencionaba en Telegram que no sentía todo el enamoramiento que Rosario Castellanos estaba compartiendo. Pensé que ibas a contar un poquito más, Carlos. ¿Cómo es esta? Porque también esto de no sentir ese amor, por lo menos a mí me hubiera encantado que nos compartieras qué parte como que no te hizo clic, como que no lo sentiste. Ojalá y lo pudieras compartir en Telegram para que podamos seguir el chisme. Y dice Naye, muchas cosas nuevas y pone un corazoncito. Mil gracias, Naye, por estar el día de hoy y que siguiéramos conociendo a Rosario Castellanos en su faceta de mujer, madre, escritora, amante, esposa y demás. Emanuel dice que la tarea sea que volvamos a escribir cartas de amor. Sí. Y por cierto, hay algo igual con Juan Rulfo en sus cartas a Clara, también llenas de mucha pasión amorosa. Sí es cierto, Manuel. Muchas gracias por recordarlo. Si ustedes tienen una sala de lectura cerca o si son personas mediadoras de lectura, en el acervo de salas de lectura tenemos el libro Cartas a Clara. Y les debo confesar que ese libro siempre ha sido un éxito. Cartas a Clara es un éxito en la juventud. No tienen idea de cómo las jovencitas leían Cartas a Clara de Juan Rulfo, y también ya la UNAM publicó las cartas de Octavio Paz, Elena Garro, entonces tampoco se las pueden perder. Es una edición un poco más académica, pero ahí están las cartas, están transcritas y demás. Entonces tenemos Cartas a Clara, no me acuerdo cómo se llama la correspondencia de Octavio Paz y Elena Garro, y tenemos Cartas a Ricardo. 3 libros de cartas de grandes figuras de la literatura mexicana. Gracias, Emanuel, por recordarlo. Si ustedes quieren leer más cartas de amor, lean Cartas a Clara de Juan Rulfo, que acaba de compartir Emanuel, y también si pueden busquen este epistolario de Octavio Paz a Elena Garro. Y dice Naye, su manera de amar era única, y pone el changuito que se tapa la boca así. Es que es sorprendente, cómo, es que, ay, eso es el amor, ese es el amor, es eso que no puedes recordar, o sea, aunque sepas que
no es lo correcto, aunque sepas que te digan que esto está mal o así. A mí me sorprende que diga, pues bueno, si nos divorciamos me da igual, estoy igual de sola. Y si nos divorciamos, cuando tú vengas con Gabrielito, vamos a coquetear y le vamos a poner los cuernos a tu esposa. O sea, eso es vivir, querida comunidad. Es eso que tú dices, ¿por qué cometo tantos errores? Pues sí, así es la vida. La vida debería ser más fácil, pero no lo es. Y dice Carlos, no se aparecieron mis mensajes. No, Carlos, no apareció ningún mensaje tuyo el día de hoy. No, ninguno apareció, te lo prometo. De todas maneras, querida comunidad, continuamos esta plática en Telegram y ahora sí, mañana, por favor, mañana sábado, ya les voy a compartir los pases de lista de los 2 poemarios que hemos leído y de las cartas. Y antes de finalizar, les comparto que nuestra próxima lectura la voy a dejar de una vez aquí para que ustedes puedan ver. Ahora vamos con otra historia del Rosario Castellanos. Miren, ¿por qué no salió? Pensé que se iba a ver. Bueno, ahorita voy a pasar rapidísimo. Ahí está. Ahora vamos a ver a otra Rosario Castellanos a través de sus ensayos. Y ahora vamos a leer el libro que se llama Juicios Sumarios, tomo 1. Como les digo, ella cultivó, creo que todos los géneros literarios, y ahora la vamos a conocer como ensayista. Al igual que en los libros anteriores, yo solo voy a publicar algunos fragmentos. En la página, vayan por favor a damianaleiva.com/voluntariado y ahí van a encontrar en Retos Lectores 2025 los fragmentos de Juicios Sumarios. Entonces, ahora vamos a conocer a Rosario Castellanos, la ensayista, y por supuesto que me va a gustar mucho verles a ustedes de nueva cuenta el próximo viernes a las 8 de la noche aquí en las redes sociales, en la transmisión simultánea por TikTok, YouTube y Facebook. Así que termino. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron en TikTok escuchando este programa. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy y muchísimas gracias por estar aquí en la sesión y finalizo en este momento la transmisión. Y muchísimas gracias, comunidad Muchísimas gracias, comunidad de YouTube. También termino la transmisión el día de hoy. Buenas noches, dice Access. Escribirle a la ex estaría bien. No enviárselo estaría genial. Y también dice Esther. Ay, miren, no leí todos los comentarios. Ay, muchas gracias. Voy a leer los comentarios. Dice Esther. Mucha madurez de parte de Rosario, a pesar de amarlo tanto. Sí, es horrible. Y justo el poema que leímos la semana pasada de Amigo, tenemos que hablar, no me acuerdo, Amigo, conversemos, ese poema, cuando leas ese poema y leas esta carta, vas a encontrarle todo el sentido a este momento de Rosario Castellanos. Y dice Access, fui a una exposición fotográfica de Juan Rulfo. ¡Ay, sí! ¡Qué padre! Debería exponerse más seguido. Es el México que alguna vez fue. ¡Qué padre que lo pudiste ver, Access! Esta exposición llegó aquí a Puebla hace muchos años, creo que antes de la pandemia. ¡Qué alegría que pudiste verlo! Y sí, Juan Rulfo, fotógrafo. Es que este periodo de la literatura mexicana, debemos regresar a él. Son unos chismes combinados con una gran calidad literaria, fotográfica, pictórica y demás. Muchísimas gracias, Access. Dice Esther, a mí también me vino esa idea de volver a escribir cartas de amor a nuestros amores actuales y pasados. Sí, claro que sí. Yo pienso que si no tenemos como el tiempo de sentarnos a escribir en papel, también podríamos mandar un mensaje muy largo por WhatsApp, una carta así larguísima, o como el otro día que les mandé un mensaje en Telegram enorme y que les dije, ay, les pido una disculpa, pero es porque me contagié porque estaba leyendo las cartas de Rosario Castellanos y a mí también me dieron muchísimas ganas de escribir mi supercarta y les escribí un fragmentote así enorme en Telegram. Yo creo que aunque sea de manera digital, poner en palabras lo que pensamos, lo que sentimos, creo que sí podemos regresar a eso porque es una manera también de sanarnos. Muchísimas gracias, Esther. Y dice Access, escribirle a la ex estaría bien, no enviárselo estaría genial.
Bueno, eso sí, esas son decisiones de cada quien. A ver cómo nos va. Y Edwin dice, buenas noches. Access nos manda un corazón. Muchísimas gracias, Access. Que estén muy bien. Y termino la transmisión en YouTube. Muchísimas gracias, querida comunidad. Nos vemos el viernes. Y ahora sí, comunidad de Facebook también. Muchísimas gracias por estar el día de aquí. Y miren, aquí comparte Manuel que por correo electrónico también se puede escribir cartas. Así es, por correo, por Telegram. La cuestión es escribir, que no se pierda esta dificultad de transcribir lo que uno piensa y lo que uno siente con palabras y tratar de decirlo es lo más difícil, pero también es lo más honesto y por supuesto, si se lo dedicamos a alguien, pues es una maravilla. Muchísimas gracias, Emanuel, por compartir esta propuesta de mandar correos electrónicos. Y Naye dice, qué buena tarea llevamos y bonita. Sí, qué bonito. Pues nada, muchísimas gracias, comunidad. Una disculpa por el horario. Gracias por estar el día de hoy. Disfruten su fin de semana y la próxima semana tenemos nueva lectura, Rosario Castellanos, la ensayista, y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien, disfruten su fin de semana y nos vemos pronto. Adiós, buenas noches.